Santo, en esta segunda sesión, Padre, yo te doy gracias. Que se cumple lo que dice tu palabra, que a la predicación del Evangelio señales, milagros y prodigios le siguen. Y te damos gracias que con tu poder en esta hora, tú derramas el poder de tu presencia y de tu unción en este lugar a la hora de proclamar la palabra. Y que a la hora de ministrar, Señor, tu Espíritu Santo toque con esa unción fresca cada una de las personas, cada uno de los hermanos que están aquí, que tú traes sanidad al alma, sanidad al corazón, sanidad a los cuerpos, Señor, que tú traes respuestas a los problemas de la vida y que tú traes un avivamiento poderoso en este lugar, Señor, a cada uno de nosotros. Creemos que estamos ungidos, que tenemos ya el Espíritu Santo, que por gracia podemos acceder a la gloria en el lugar donde tú estás, que no es por obras, que no es por méritos, que es por los méritos de Cristo y de nadie más que podemos entrar a esta preciosa presencia. Espíritu Santo, sopla en este lugar. Eres bienvenido en esta hora, eres bienvenido en este momento. Edifica tu iglesia. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias por estar en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Vamos a analizar este pasaje. Aleluya. Está haciendo calor aquí a esta hora. Amén. Se viene el airecito. Sí. Amén. Dice aquí Juan 14, verso 1. Vamos a leer del verso 1. Dice: no se turben. Jesús es el que está hablando. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice, fíjate lo que dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Acuérdate, dijimos, el Padre y el Hijo son un solo Dios. Son dos personas diferentes. Pero luego Felipe le pregunta esto, le dice: Felipe, digo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, también y mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad los mandamientos. Fíjate lo que dice. Jesús dice: el Padre y yo uno somos. Esta es una verdad que algunos no aceptan. Hay algunas organizaciones por ahí que niegan la deidad del Hijo de Dios. Y cuando tú les muestras este pasaje, lo tuercen, porque ellos no aceptan que el Padre y el Hijo son el único Dios verdadero. Pero luego se nos revela algo más. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero es que este misterio de la Trinidad, el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo, pero los dos son el mismo y santo y sabio Dios. Eso es difícil de comprender. Dice una leyenda, es una leyenda, no sabemos si sucedió realmente. Se cuenta una leyenda, por tradición, que un día iba caminando por la playa Agustín de Hipona y se encontró, y él iba pensando, meditando acerca de la Trinidad, y trataba de entender
es que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son el único y sabio Dios? Pero son tres personas diferentes. No podía entender. Iba caminando por el mar meditando y no podía comprenderlo. Y dice esta leyenda que Agustín de Hipona se encontró a un niño haciendo un agujero en la playa. Y que venía la ola y echaba el agua en el agujero y el agua se iba. El agujero no la retenía. Y seguía escarbando haciendo el agujero. Y que Agustín le dijo: niño, torpe, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Estás inmenso, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué estás haciendo? Que él menospreció al niño con lo que le estaba diciendo. Y entonces que el niño le dijo: tú no entiendes lo que yo trato de hacer, le dijo el niño. Pues dime qué tratas de hacer. Si trato de meter el mar, a todo el mar en este agujero. Entonces que Agustín se enojó, se molestó según esta leyenda y le reclama al niño: si serás bruto, inmenso niño, ¿cómo crees que vas a meter en ese agujero todo el mar? ¿No ves lo inmenso que es? Y que dice que el niño se volteó. Es una leyenda, no sabemos si ocurrió. Pero que el niño se volteó lleno del Espíritu Santo y le dijo: así eres tú igual de inmenso y bruto, Agustín, porque estás tratando de meter la Trinidad en tu mente. Y ahí no cabe. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros al tratar de entender esta doctrina. Es algo que se debe aceptar porque la Escritura lo enseña. Y no estar tratando de razonar con ella. Simplemente aceptamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no necesito razonar porque el raciocinio está limitado para comprenderlo. Puedo hasta cierto punto entenderlo. Pero siempre habrá preguntas que no quedarán, que las respuestas no serán suficientes por más que lo intentemos. Y los que intentan responderlas se quedan frustrados en sus propios argumentos. Pero fíjate lo que dice aquí. Después de que él dice: el Padre y yo no somos, dice: si me amáis, guardad los mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús es el Consolador. La palabra Consolador es la palabra griega Parácleto. Y esa palabra griega significa uno que es llamado al lado de otro para ayudarle en juicio. También se puede traducir abogado, o ayudador, o intercesor. Cuando una persona era llevada a juicio en Roma, necesitaba llevar un representante, un abogado que lo defendiera en ese juicio. Jesús dice de sí mismo: yo soy ese intercesor, yo soy ese abogado, pero yo voy a mandar otro. Y este otro es de la misma clase e igual a él. Cuando uno lee esto en el griego, si tú te dedicas a estudiar el griego, te das cuenta que cuando él dice: yo mandaré otro, esa palabra otro no significa otro diferente. Significa otro de la misma clase. Otro igual a mí. Y dice el texto dice: Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y luego dice: estará en vosotros. Les está diciendo ahorita, el Espíritu Santo ya está con ustedes. Ya está alrededor de ustedes porque es omnipresente, ya está con ustedes. Pero va a venir y va a vivir dentro de ustedes. Jesús les dice: el Espíritu de Dios ahora hará morada, o hará su casa, o hará su habitación dentro de ustedes. Aleluya. Glorioso Dios. Y vamos a brincarnos al verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aleluya. Ahora, una manera en que podemos nosotros determinar cuando se nos está dando palabra de Dios o no, es que el Espíritu Santo siempre nos recuerda esta palabra. El Espíritu Santo siempre va a hablar conforme a la palabra escrita de Dios. Nunca va a venir a decir nada contrario a la palabra de Dios. Siempre va a hablarnos a través de la palabra de Dios. Ahí estamos en el inciso A,
página 2, donde dice, después de la portada, estamos en el punto 3, Romano. Ahí estamos. Espíritu Santo sobre eso. Solo rápidamente aquí me voy a pasar al siguiente tema, pero esto por lo terminamos de hablar. Pues yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo, Jesús dijo, está con ustedes, ya está con ustedes, pero va a venir a vivir dentro de ustedes. El mundo no lo puede recibir. Entonces el requisito para recibir el Espíritu Santo es que tú recibas a Jesús como Señor de tu vida. Y si tú has recibido a Jesús como Señor de tu vida, como tu Salvador, el Espíritu Santo ahora vive dentro de ti. Y Él va a enseñarnos todas las cosas. ¿Amén? Ahora ponga atención. ¿Qué nos enseña? Ahora, es bien importante. Hay algunos que dicen, ¿yo para qué voy a la iglesia? Ya tengo al Espíritu Santo. Error. Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para enseñarnos todas las cosas, pero también utiliza a los ministros que Dios estableció en su cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. No sé si usted ha venido un día el domingo y de repente el predicador o el pastor empezó a hablar de ciertas cosas y usted dice, ¿cómo sabe el pastor eso? Y empieza a pensar, a mí que la hermanita fulanita vino y le dijo que yo esto y lo otro. Pero ¿qué tal que viene un visitante que no sabe nada y de repente ese visitante empieza a hablar cosas y el pastor no le dijo nada y no conoce a nadie? ¿Verdad? Y a la hermanita fulanita le habló por teléfono, le mandó un WhatsApp. No, el Espíritu Santo utiliza a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, al cuerpo de Cristo, hermanos que hablan la palabra y los usa para disciplinarnos. Entonces a veces el pastor ya habla de un tema que algo que solo tú sabes, pero el pastor está usando la palabra de Dios y esa palabra viene y te da algo y te deposita algo para solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas y nos enseñará todas las cosas. Y por eso la importancia de congregarse. Por eso la importancia de venir y reunirnos como iglesia, porque este domingo que tú has venido aquí, a este seminario, escúchame, lo más importante que está pasando en Los Reyes está pasando aquí en Maranata. Amén. Vuelvo a repetirlo. Ay, me suena muy orgulloso, no, porque no fueron mis planes venir acá como planes del Señor. Escucha, no por mí, por el Señor. El Señor tiene planes para nosotros y los planes que Él tiene para ti se están revelando aquí. Y quien no está aquí, a menos de que nos esté escuchando en línea, lo está perdiendo. Porque los que están viendo en línea, Dios tiene planes para usted también. Ahorita que está la transmisión, como aquí no tenemos wifi, ya pagamos otra vez para poder estar transmitiendo y que tú puedas escuchar. Pagamos para que usted escuche esta palabra. Porque Dios te está hablando, te está dando una palabra. El Espíritu Santo está usando esta palabra, mostrándote todas las cosas que Dios quiere para ti. Te está mostrando sus buenos planes. Un texto que nos dice eso está en 1 Corintios. Vaya conmigo ahí. En el capítulo 2. Ese texto no está apuntado en esta parte del bosquejo, pero vaya conmigo ahí, vamos a verlo una vez. 1 Corintios capítulo 2, en el versículo, fíjate lo que dice ahí. Voy a hacer 1 Corintios 2. Fíjate en el versículo 6. Bueno, voy a leer desde el verso 1, porque a esto hemos venido acá. Aquí viene desde el verso 1 a qué hemos venido acá. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que nos diferencia, hermano. Fíjate, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo tengo un mensaje, y por ahí lo pueden encontrar en internet con ese título, que nuestra palabra, póngale Arturo Perales, la palabra fundada en el poder de Dios. Nuestro mensaje
estafadores. Pero la única creencia, el único estilo de vida, la única fe que puede demostrar lo que predicamos con poder de Dios se llama cristianismo. Cristiano significa un pequeño Cristo. Era una burla hacia aquellos creyentes del primer siglo, que es un cristiano. Era una burla para ellos. Pero no es burla, qué bueno que nos dijeran cristianos. El título ya después cambió y cristiano es cualquiera que cree en Cristo. Si es que te crees en Cristo chiquitito. Recuerdo que en una ocasión alguien vino y se burló. Yo estaba compartiendo y me dice: ¿tú te crees Cristo? Me dijo. ¿Tú te crees como Cristo? Yo le dije: déjame decirte una cosa. Yo no soy Jesucristo, pero Jesucristo mora en todo aquel que cree en Él. Amén. Así es. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Entonces, yo no me creo Cristo, pero sí creo que Cristo está dentro de mí. Y que si tú has podido ver eso, es porque no me viste a mí, viste a Cristo en mí. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Aleluya. Y Cristo en nosotros es esperanza de gloria, dice la palabra. Eso está en Gálatas capítulo 2:20. Ya no lo digo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Y ver a Cristo es ver a alguien que predica una palabra con poder. Una palabra que libera a los cautivos. Una palabra que sana a los enfermos. Una palabra que hace milagros y prodigios. Y lo más importante, que la gente venga a los pies de Jesucristo. Aleluya. Muchas gracias. Porque eso es un evangelio. Esas son las buenas noticias. Buenas noticias para el perdido es que venga a los pies de Cristo. Y por eso Cristo dijo: las obras que yo hago, ustedes las van a hacer también, porque yo voy a enviar el mismo Espíritu que estaba dentro de Cristo, ahora está dentro de ti. Amén. ¿No te gozas con eso? Venimos como espectadores a la iglesia nada más, cuando Dios quiere que nos gocemos. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Hay una aplicación de la Biblia que trae ahí un interlinear con palabras en griego. Se llama, no recuerdo cómo se llama, el sword, la espada o algo así se llama. Pero tú le das clic a la palabra y te da los significados en griego. Me gusta esa aplicación. Y en la computadora hay otra que se llama mi sword. Pero hay una para el celular y hay una para la computadora. Y en esa le das clic y esa palabra regocijaos significa saltar de gozo. Ay, hermano, yo no saltaría, qué pena. Pero hubo un hombre en la puerta de la Hermosa que se encontró con dos tipos que venían de una reunión de poder. Y venían de una reunión donde habían estado unánimes juntos y donde habían sido llenos del Espíritu Santo. Y llegaron estos dos tipos y habían entrado por ser un limosnero, un paralítico pidiendo limosna. Y les pidió limosna y ellos dijeron: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre dice que se levantó y corrió y saltó y se metió saltando y alabando a Dios al templo. ¿Sabes qué? Hay gente, yo me gozo, mira, voy a decirte esto: si usted es calmadito y le gusta estar sentadito, gloria a Dios, para el Señor Jesucristo lo hace. Pero yo soy ese tipo de personas que si recibe algo de Dios, yo me gozo con el Señor. Aleluya. ¿Usted no se goza con el Señor? Que el mismo Espíritu Santo que estaba dentro de Jesús, ahora está dentro de ti. ¿Qué hacía Jesús con el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad no me ha dejado huérfano, me ha dado su Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, dice en la versión King James, no es con poder, es con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, pero también es el poder de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero también es el poder de Dios. Dios te ha dado su poder y lo ha depositado en tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios.
Juan 15, verso 26, y ahorita lo regresamos a 1 Corintios 2. Quiero mostrarte algo ahí. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La palabra testimonio en griego es la palabra martureo, y esa palabra martureo, de ahí sale la palabra mártir. Y mártir, con el tiempo la palabra se modificó su significado. Y mártir, si yo te digo es un mártir, ¿qué entiendes por mártir? ¿Qué entiende por mártir? Está bien, como si quiere pasear. ¿Qué entiende por mártir? Alguien que se le quita la vida. Alguien que muere por su fe. Ese es un mártir hoy. Pero eso no significa martureo en la Biblia. Eso significa hoy la palabra mártir. Pero martureo, la raíz de esa palabra mártir en la Biblia significa alguien que ofrece pruebas. Pasa que en aquel tiempo a los que ofrecían pruebas de que Cristo era la verdad lo mataban. Entonces se convirtió mártir en aquel que muere por la fe. Pero mártir significa aquel que ofrece pruebas o que ofrece evidencia en juicio. Ahora le dicen evidencia. Mártir es aquel que tiene poder para demostrar que lo que está predicando es verdad. Entonces cuando dice yo soy testigo, yo soy martureo, yo tengo poder para demostrar lo que estoy diciendo. Las cosas que él decía, lo que yo predico lo sostengo, las obras que yo hago no las hago yo, las hace el Padre a través de mí, y vosotros haréis las obras. Ustedes ahora me serán testigos. Y por eso les está diciendo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, es decir, Él dará pruebas de que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Cómo? Con su poder, porque Él es el poder de Dios. El Espíritu Santo es una persona en la tercera y Él está aquí. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pero Él es también el poder de Dios. Por eso la palabra unción, que la unción era el aceite que se derramaba y se frotaba para consagrar a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas en el viejo pacto. Y esa palabra es simbólica. Cuando leamos unción en la Biblia, lo podemos leer de dos formas. Lo podemos leer como el Espíritu Santo. Cuando habla de la unción puede estar hablando de la persona del Espíritu Santo, pero también puede estar hablando del poder de Dios. Entonces cuando hablamos de unción, estamos hablando del poder de Dios. Y el Espíritu Santo dentro de ti tiene poder, pero tú necesitas llenarte de ese poder para poder ofrecer pruebas. Valga la redundancia. Para que usted pueda ofrecer pruebas, usted necesita hacer las obras de Cristo y aún mayores. Para eso es la llenura, para eso es el avivamiento. ¿Para qué quiero avivamiento en la iglesia? ¿Para sentir ñañaras? No. ¿Para sentir bonito? No. ¿Para tener nada más demostraciones de manifestaciones físicas? No. Gloria a Dios por ellas, si las hay o si no las hay. Haya o no haya manifestaciones, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya, porque está dentro de usted. Gloria a Dios por las manifestaciones y gloria a Dios si no las hay, pero el Espíritu Santo allí está. Pero una cosa sí le digo. Yo le voy a poner este ejemplo, es un ejemplo clásico. ¿Qué pasa si yo voy a un contacto de luz y ahí en ese fierro que está detrás de ese plástico, ahí viene un alambre de fierro aislado, y a través de ese alambre, si usted sabe algo de ciencia y de electricidad, usted sabe que los electrones están viajando a través de ese alambre. A eso es lo que le llamamos electricidad, y es poder, es energía, es poder. De hecho en inglés le dicen power a la electricidad, poder. Amén. Aquí le decíamos fuerza, por eso había una compañía eléctrica antes de la Comisión de Electricidad que se llamaba Fuerza y Luz del Centro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eso es fuerza, eso es poder, ahí hay poder, pero es un poder de la naturaleza, es un poder natural. Pero si yo ahí le conecto algo, lo voy a poner a funcionar y a trabajar con la electricidad. La electricidad la voy a convertir en movimiento.
y la voy a convertir en, va a hacer algo lo que yo voy a creer. Pero si yo voy y meto los dedos ahí, y yo meto mis dedos ahí y me conecto, y ya me conecté, ¿qué creen que me va a pasar? Vamos a sentir el poder. ¿Y usted cree que me voy a poder quedar? Como las estatuas de algunas iglesias, así pintan a los santos. Así. Eso no es poder de Dios, no es religiosidad. Si yo tocando el poder natural de la electricidad, voy a sentirlo y algo va a pasar. Cuando el poder de Dios se activa, usted también lo va a sentir y lo va a percibir. Dios es invisible. Bueno, mira, lo cantamos, pero lo cantamos y no lo creemos. Hay un montón de cantos que hablan de eso y no lo creemos. ¿Verdad? Hay un canto que cuando estaba chiquito en la escuela dominical, poder, lo necesito para poder vencer las huestes del maligno, ese mismo poder. ¿Ok? Pero lo cantamos, pero lo vivimos. El poder de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de ti. ¿Daréis testimonio también? Porque habéis estado conmigo. Dar testimonio es dar demostración de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Yo creo que ustedes ya se saben de memoria este texto. Hechos 1:8 es un versículo muy conocido, todo el mundo lo cita de memoria. Dice allí, pero recibiréis poder. Es el griego dunamis. La palabra poder es griego dunamis. Y luego dice, de ahí viene la palabra dinamita. Nomás que no había dinamita en aquel tiempo, así que no puedo usar ese ejemplo. Sería un anacronismo, afuera de tiempo. No había dinamita, pero ellos sí conocían el poder de la naturaleza cuando se veían los rayos de electricidad en las tormentas. Y sí conocían el poder de la naturaleza en el fuego. Y sí conocían el poder de la naturaleza en otros aspectos. Y esa palabra dunamis significa poder continuo, no poder explosivo, pero un poder continuo puede llegar a ser explosivo. Amén. ¿Les gustaría que hubiera poder explosivo aquí para traer crecimiento sobrenatural a esta iglesia? Que tuvieras un crecimiento en un año, ahorita si somos aquí 20 personas, que en un año tuviéramos aquí 100 personas, sería explosivo, 5 veces que existe en un año. Pero escucha esto, no limites a Dios. No limites a Dios, porque el poder de Dios, el mismo poder que estaba dentro de Jesucristo, ahora está dentro de ti. Y si tú cumples el propósito y el plan de Dios, el mismo poder que le dio éxito en el ministerio a Jesús, éxito en el ministerio a Pablo. Escucha, éxito no significa que no haya oposición. Éxito no significa que van a querer hacer y deshacer contigo allá en el mundo, porque el mundo es el enemigo de Dios. No significa, pero significa que a pesar de la oposición, mira, Jesús alcanzó efectivos 500. Hubo una época de popularidad que traía una multitud de más de 15,000 a los que alimentó. Pero cuando esa multitud lo dejó, 500 se quedaron ahí con el firmes. 500 testigos, dice la palabra. Y luego de esos 500 testigos, 120 quedaron en el aposento alto. Pero de esos 120, se necesitó que uno se levantara a predicar para reunir una iglesia de 3,000 personas de un día para otro. Y eso lo hicieron Pedro y Juan. Allí en la puerta de la hermosa, cuando se pararon a predicar, dice que los que alcanzaron, con ese texto que te leí en la primera sesión, que dice arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio, la gente vino a los pies de Jesucristo y dice que eran como 3,000 personas. La campaña evangelística más efectiva de aquel tiempo fue posible por el poder del Espíritu Santo. Si cuando vaya a evangelizar necesitamos ir con el poder del Espíritu Santo, y aquí es donde nos venimos a llenar con ese poder. Cada domingo que tú te reúnes aquí, vienes a que el Espíritu Santo te dé una palabra y te llene de su poder para poder salir y alcanzar a aquellos que están perdidos, para ser testigo, para presentar pruebas. Me acuerdo que mi pastor decía que una vez fue a Soriana. Acá no hay Soriana, pero allá volverá. O sí hay Soriana. Aquí cerca, no hay Sorianas en el camino. En Zamora hay un Soriana.
Pero hay una horrera aquí, ¿verdad? No sé si lo vi. Y dice que fue al Soriano, que una muchacha estaba haciendo caras como que le dolía la cabeza o algo traía. Y le dijo, oye, veo que te estás sintiendo mal. Y le dice, ¿me dejas orar por ti? La muchacha se sorprendió, ¿cómo que orar por mí? Sí, yo creo que Jesús quiere sanarte, ¿me dejas orar por ti? Pues oró por ella. Y se le quitó el dolor de cabeza. Y le compartió a Cristo. Y ya una mamá para que le invité a la iglesia. Y fue a la iglesia. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo la alcanzó en ese lugar. Porque hubo alguien que se atrevió a salir, lo que dijimos hace rato de la status quo. Se atrevió a salir de, oh sí, bueno, es mi religión, es mi creencia, es la iglesia donde voy, allá soy una persona y acá soy como el resto del mundo. Y no quiere decir que esté en pecado, porque puede usted estar en pecado, pero vivir en lo natural como el resto del mundo. Y Dios no quiere que vivamos en lo natural, Dios quiere que vivamos en lo extraordinario y sobrenatural. Pero lo sobrenatural del Espíritu Santo. Gloria a Dios por ese viento que está soplando. Simbólico del Espíritu Santo. Cuando veníamos para acá, yo le conté este testimonio al pastor. En el sur de Tamaulipas, veníamos del centro de Tamaulipas, subimos la sierra, bajamos la sierra, y de aquel lado de la sierra, cuando íbamos llegando a Tula, Tamaulipas, cerca de Tula, Tamaulipas, hay un valle. Y ese valle, cuando veníamos bajando de la sierra de Palmillas, que hay una subida muy alta después de Palmillas, es un municipio de Tamaulipas, y empiezan a bajar un poquito y se ve el valle de Tula. Y el valle de Tula estaba cubierta por una nube hermosa, y como una niebla densa. Y cuando yo la vi, me acordé de algo que había pasado hace muchos años, en los años 90 en la iglesia, que habían invitado a un misionero, y este misionero estaba compartiendo. Y mientras estaba compartiendo, el poder de Dios se hizo tangible. El poder de Dios ahorita es intangible, pero yo creo que se está haciendo tangible. No se dejó. Hay que enderezarlas para poder recorrer las semanas que recorren. El poder de Dios, escucha ahorita, es intangible. No estamos viendo sus efectos, pero ahí está. Ahí está. Porque ahí está el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y si el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, ándale, las manos así supo como las enderezó y ya estuvo. El Espíritu Santo dentro de ti está ahí todo el tiempo, pero no necesariamente lo percibes o lo sientes, pero ahí está. Y por fe nosotros tenemos que aceptar esa verdad, que aunque yo no lo sienta, allí está siempre el Espíritu Santo. No se va, no se ausenta. Yo no tengo que clamar, Espíritu Santo, ven, en el sentido de que Él se fue y me dejó solo. Lo puedo invitar a que se manifieste. Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar, preséntate, ven, manifiéstate aquí, pero Él ya está allí. Él no se va. A veces no lo percibimos, por eso decimos es intangible, pero en determinado momento se vuelve tangible. Y cuando se vuelve tangible, tú sabes que Él está allí, porque está allí, porque está allí, porque está allí, porque puedes sentirlo, puedes percibirlo, y de repente traes un tumor, acá una bola que te encontró el doctor, y de repente dices, ¡ay, dónde está! Se desapareció y se fue. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo fluyó y deshizo ese tumor y lo sacó de tu cuerpo. O traes una piedra en el riñón. Recuerdo mi pastor decía que había una piedra en el riñón que lo estaba molestando y que se puso a ver televisión cristiana, y un predicador que le dijo, hay una montaña que está delante de ti y que está causándote mucho dolor, y ordenamos que esa montaña se pulverice y se deshaga. Y él dice, yo recibí esa palabra, y en ese momento la piedrota del riñón se hizo polvito. Dice, sentí donde se deshizo, me paré al baño y salió de la pipí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios intangible se hizo tangible. Y el Espíritu Santo está siempre allí con nosotros. Está siempre en nosotros. Pero hay una cosa. Una cosa es que esté con nosotros porque es omnipresente. Otra cosa es que esté en nosotros porque mora dentro de nosotros. De manera intangible, no lo sentimos, no lo percibimos. Pero cuando viene sobre ti, conforme dice Hechos
poder cuando haya venido sobre nosotros. Y esas son tres realidades diferentes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Con nosotros, su omnipresencia, Él está en todo lugar. Pero no lo vemos, intangible. En nosotros ha venido a morar en nuestro corazón y nos dio vida eterna cuando creímos en Cristo Jesús. Y Él ahí está unido a nuestro espíritu. Pero no lo sentimos, intangible. Sobre nosotros su poder se manifiesta y te llena de ese fuego que lo puedes percibir. Es más, puede ser que tus sentidos no lo perciban, pero lo puedes percibir porque ves que los enfermos son sanados, ves que los drogadictos son liberados de su vicio, ves que, muchas gracias, ahorita pongo un poquito más. Empiezas a ver que ese poder de Dios al cual llamamos unción se activa y comienza a liberar a la gente. Hay algunas iglesias que dicen que ya no necesitan la unción, es que ya el Espíritu Santo está con nosotros y ya está en nosotros. Como el Espíritu de Dios está en mí, yo no necesito que nadie me imponga manos porque ya la unción está dentro de mí. Y esta es una verdad a medias. Es verdad, la unción está dentro de todo creyente. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la unción porque la unción es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también puede llenar de poder a un creyente y usarlo para administrar ese poder y que fluya, así como leímos hace rato de esta mujer que dice que el poder salió de Jesús y sanó. Dios puede usar a una persona para que ese poder salga y unja y sane una enfermedad. La unción tiene un propósito. En Isaías, capítulo 10, versículo 27, Isaías 10, 27 nos habla del propósito de la unción. El profeta tuvo esta revelación sobre qué hace la unción. Él dice que Dios le dijo que fuera y escondiera unas cosas de cuero ahí, que era un cinto o un yugo, un yugo de cuero, que lo escondiera en la tierra y el yugo se pudrió. Y luego de que el yugo se pudrió, el Espíritu Santo le dio una palabra, vio que el yugo se deshizo y le da una palabra. Ahí en Isaías 27 y le dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción, acuérdate, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso es lo que hace la unción. El poder de Dios es para deshacer las obras del diablo que están operando en la vida de muchas personas. Porque cuando tú vienes a Cristo, la gente dice, bueno, ya vino a Cristo. Y algunos creen que porque ya viniste a Cristo, el diablo no te va a molestar. No, hombre, ¿qué te pasa? No, al revés. Cuando tú viniste a Cristo, para el diablo es como si tuvieras una diana de cacería de acá, atrás, para tirar. Oh, pero lo que el diablo no sabe es que abajo de esa diana que él cree que ve. Yo hablo en el sentido figurado. Él cree que ve una diana, pero allá abajo hay una armadura que Dios te da. Pero esa armadura se activa con la palabra de Dios y con el conocimiento de la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y necesitamos enseñar estas cosas a la iglesia. A veces enseñamos mucho de la gracia de Dios, mucho de la justicia de Dios, mucho de la fe, pero dejamos al Espíritu Santo allá en un rincón. Ya no lo queremos, no, es que ya soy justo. Ya para qué quiero manifestaciones del Espíritu Santo. Escúchame, no, el Espíritu Santo es Señor de la iglesia. Necesitamos que Él nos dé dirección, necesitamos que su poder se manifieste en la iglesia. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida para que yugos del enemigo que ha querido poner sobre ti sean quebrantados y rotos y que tú vayas con ese poder a quebrantar yugos en las vidas de otras personas. El ejemplo que le daba de este pastor que no quería sanidad. ¿Por qué empezaron a sanar a las personas en el hospital? Porque la unción intangible que estaba dentro de él se volvió tangible en el momento que él actuó en esta palabra. Eso es lo que hace tangible el poder de Dios. Cuando tú te la crees, lo que dice acá. Y cuando tú crees lo que dice acá y actúas en lo que dice acá, entonces el Espíritu Santo empieza a operar a través de ti. Juan, antes de Juan, vaya conmigo, dijimos 1 Corintios, capítulo 2, otra vez.
Y en 1 Corintios, cuando él dice, mi palabra, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que dice ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún de lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo, Dios nos ha concedido a su Espíritu Santo, a su poder y a su sabiduría. Gloria a Dios por el conocimiento, y yo le animo que usted adquiera conocimiento y sabiduría de Dios. Dice que el Espíritu Santo, Pablo oraba, yo oro que ustedes tengan espíritu de sabiduría y de conocimiento, espíritu de sabiduría y de revelación, perdón, en el conocimiento de Cristo. Yo te voy a decir esto, muchas veces predicamos conocimiento como información. Yo vengo a traerte información, es buena esta información. ¿Quién está recibiendo información? Gloria a Dios. Yo vengo a traerte información, te he dado palabras en griego, te he dado textos bíblicos, Dios me está usando para traerte información, le damos la gloria a Él. Pero más allá de la información que yo pueda recibir, necesitamos conocimiento revelado del Espíritu Santo, de esa información que estamos recibiendo acá. Amén. Necesitamos revelación de lo que estoy escuchando. El día que tú tienes la revelación, las obras que Cristo hace, yo las puedo hacer también y aún mayores. Ese día lo vas a vivir, y no por accidente, como aquel pastor que por accidente descubrió que podía orar por los enfermos y los enfermos podían sanar. Aleluya. Dios lo usó para sanidad por accidente, porque él no sabía y se vio acorralado, hizo algo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios operó de acuerdo al principio de la palabra. Pero Dios quiere que esos principios de la palabra usted los sepa y los comience a poner por obra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, quiero que vayas conmigo, nos vamos a adelantar a la persona del Espíritu Santo, perdón, de la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Vaya al punto 1, ya estamos en el segundo tema. El primer tema era Espíritu Santo y fuego. Este segundo tema es la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya habíamos dicho, Él es una persona y no es solamente una influencia o un poder. Pero sí es poder. ¿Por qué? Él es el poder de Dios. Pero no es meramente eso. Él es una persona. Por sobre el poder de Dios, Él es una persona. Y necesitamos esa revelación. Ya dijimos, Él es parte de la Trinidad. En Mateo capítulo 28, 19 viene la fórmula del bautismo. Vamos a leerla. Vamos a Mateo. Mateo 28, versículo 19, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando leemos todas las cosas que os he mandado, nos vienen a la mente los mandamientos que tienen que ver con conducta, y gloria a Dios, eso es bueno. Pero hay mandamientos que tienen que ver con poder. Fíjate, ¿a quién le está diciendo estas palabras Jesús? ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? Y de hacer discípulos a las naciones. Dice, enseñándoles, después del bautismo, dice,
sus discípulos, pero ¿con quién estaba reunido ahí? Con los apóstoles, ¿verdad? Él le dijo a los apóstoles. Ahora, los apóstoles, ¿qué? Apóstol significa enviado, ¿verdad? Hay 12 apóstoles del Cordero y no va a haber otros como esos 12. Hay a lo mejor enviados de las iglesias, pero no va a haber apóstoles del Cordero, solo como 12. Va a haber más como esos. Pero a estos apóstoles que les dijo esto, les dijo: lo que yo les enseñé a ustedes 12, que ustedes 12 hicieran, yo quiero que ustedes se lo enseñen a los demás para que ellos también lo hagan. A lo que voy. Mateo capítulo 10. Dice el versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Qué dijimos? Principio. ¿Qué principio dijimos ahorita? Que lo que Jesús le dijo a los 12, lo que yo les mandé a hacer a ustedes, usted enseñe a otros que también lo hagan. Aquí dice que Jesús les dio instrucciones, o sea, también les mandó que hicieran algo. Y ¿cómo? Fíjate, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ese es un mandamiento específico al respecto de los 12, alcanzando primero a los judíos. Pero después Jesús cambió la instrucción, porque en Hechos leímos capítulo 1, cuando vuelve Jesús a darle la instrucción acerca de dónde tenían que ir, ya no les dijo esto. ¿Ok? Jesús cambió esa instrucción, ya no les dijo a las ovejas perdidas de Israel. En Hechos capítulo 1 leemos que Jesús les dijo: recibiréis poder, y dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Cambió. La primera instrucción es: no vayan por caminos de gentiles. La segunda: vayan hasta lo último de la tierra. En el capítulo 28 de Mateo leemos que dice: ir a ser discípulos, ¿a dónde? ¿A dónde van a ser discípulos? Por toda la instrucción. La primera instrucción era: vayan a Israel. Pero luego Jesús dijo: vayan ahora a todas las naciones y enseñen lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Entonces Jesús cambió la instrucción. Esa instrucción ya no es: vaya solo a Israel. En el capítulo 10 dice: vaya primero a la casa de Israel. Eso cambió. Ahora es a todas las naciones. En Mateo 10, ¿verdad? Ahora sí podemos entrar con los samaritanos. Ahora ya podemos ir a todos lados. Pero el verso 7 dice: instrucción del Señor. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 17. 8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Está la iglesia haciendo eso que está ahí? A ver, la lógica del argumento que estoy utilizando hoy. Jesús le dijo a sus apóstoles, Mateo 28: todo lo que yo les enseñé a ustedes, van a ser discípulos, así como yo a ustedes los hice mis discípulos. No son discípulos de los apóstoles, son discípulos de Cristo. Amén. Somos discípulos de Cristo. Yo hago discípulos, pero no son míos, son de Cristo. Van a ser discípulos y les van a enseñar todo lo que yo les enseñé, y les van a decir que van a hacer todas las cosas que yo les enseñé a ustedes que hicieran. Y Jesús les dijo a ellos: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Por qué recibiste? La desgracia. ¿Está la iglesia haciendo eso? No, es que eso era para el tiempo de los apóstoles. ¿Dónde dice la Biblia que eso era para el tiempo de los apóstoles? No es que eso era para los judíos. Sí, en este texto decimos que a la casa de Israel, pero después en el otro dice a todas las naciones. Jesús lo cambió. ¿Estamos haciendo esto, hermanos? Yo una vez platicaba con un colega: no, es que tú te crees que eres como los apóstoles. Es que, no me dijo eso. Tú no eres uno de los apóstoles. Y yo le dije: sí, es cierto, yo no soy uno de ellos, pero Cristo les dijo a ellos que lo que Él les enseñó a ellos, yo lo iba a hacer también. No necesito ser un apóstol para hacer estas cosas, porque la instrucción de Cristo fue: ustedes háganle, digan, enseñen
enséñele a toda la nación, a toda la gente, bautícela, enséñele, haga discípulos. Por supuesto, tiene que querer primero, predique el evangelio, haga discípulos, bautícelos y enséñeles a hacer todo lo que yo les ha enseñado a hacer. Estos tremendos, les digo que hicieran eso, que salieron y lo hicieron. Fíjate, salieron y lo hicieron. Ellos salieron, predicaron el evangelio y vieron milagros, echaron fuera demonios, todas estas cosas las hicieron. Y fíjate, en Lucas hay un pasaje que nos dice lo mismo. Vamos a Lucas, en el capítulo, si no me equivoco, es el 9. En Lucas 9 está el pasaje paralelo. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, a los apóstoles, les dio poder. ¿Qué dice? ¿Que les dio qué? Poder. Autoridad. Y autoridad. Amén. A los 12. Pero Mateo 28 dice, lo que yo les enseño a ustedes a hacer, hagan discípulos y hagan ustedes. Y les digo, ¿recibiréis poder? ¿Verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis testigos dónde? En Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Las obras que llaman vosotros las haréis aún mayores. ¿Esa palabra es solo para los apóstoles? No. Porque ahí claramente dice que ustedes le van a enseñar a los demás a hacer lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces no es para ellos, esto tenía que multiplicarse. Esto tenía que avanzar. Amén. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo está en nosotros y Él es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está, Él es una persona, Él es parte de la Trinidad, Él es la promesa del Padre, Él es Señor, pero Él está en nosotros. Amén, es lo que yo quiero que usted entienda. Tenemos que tener esta revelación, Él está en nosotros y Él es el poder de Dios para ir a hacer lo que dice Mateo, para ir a hacer lo que dice Lucas 9. Y les envió a predicar diciendo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder para sanar enfermedades. Hermano, yo te voy a decir esto. Yo sé que hay don de sanidad, hay gente que fluye en don de sanidad, pero usted no necesita tener don de sanidad para hablar con los enfermos. Usted no necesita don de sanidad para ministrarle a los enfermos. Yo sé que hay dones de sanidad, y gloria a Dios por los dones de sanidad. Dones dice, la palabra no dice don, dice dones de sanidad, dice el texto, en plural. Pero yo necesito tener dones de sanidad para hablar con los enfermos. El poder sanador no es mío, es de Dios. Amén. Usted no va a ir por ellos. Y si no se sana, eso no le corresponde a usted, eso es lo del Señor. Eso le corresponde al Señor, no a mí. No me corresponde, me están preguntando por qué si se sana este, por qué no se sana aquel, no. A mí me corresponde ir y ministrar sanidad a los enfermos, porque eso es un mandamiento, sanar enfermos. A los dos apóstoles les dijo eso y luego les dijo, esto que yo les enseñé a ustedes a hacer, enséñeselo a sus discípulos a hacer también. Todo lo que viene en los evangelios, no nada más eso. Pero yo hago énfasis en eso, porque esto no se enseña. Se enseña todo lo demás, pero cuestiones sobre el poder del Espíritu Santo no se enseña. Y necesitamos comenzar como iglesia a activarnos con el poder del Espíritu Santo a hacer las obras que tú, así como este me dijo, es que tú crees, no, sí, es que tú, ni que fueras uno de los apóstoles, no tengo que ser uno de los apóstoles. Lo único que tengo que hacer es creyente, nada más. Solo tienes que ser un creyente. ¿Cómo lo compruebo esto con la Biblia? Un día había un tipo que perseguía a la iglesia que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y un día se le apareció el Señor y quedó ciego. Y Dios mandó a otro, un hermano que se llama Ananías, y la Ananías fue y dice que le dijo, Saulo recibe la vista. ¿Ananías era uno de los 12 apóstoles? ¿Esto era el libro de los Hechos? ¿No? ¿Y Ananías? Oró por Saulo de Tarso y Saulo recibió la vista. Fue sanado. ¿Te fijas? No era uno de los apóstoles, era un creyente, pero tenía la misma instrucción. Necesitamos nosotros comenzar a pensar que las instrucciones que se le dieron a los apóstoles en cuanto a la predicación del Evangelio le pertenecen a toda la iglesia. No tienes que esperar a que alguien te diga o a que alguien te dé permiso o te dé unas credenciales para orar por un enfermo. No tienes que esperar a que alguien te diga para que tú le creas a Dios por un milagro, para que tú le creas a Dios por algo extraordinario, porque el Espíritu Santo está dentro de ti.
Bueno, les dijo esto a los 12. Pero luego dice, un poquito más adelante, en el capítulo 10, que luego envió a 60. Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, no 60. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había dicho. Ahora, ponga atención. Estos no son apóstoles. Estos son creyentes, como usted y como yo. Y él envió 70, pero no son los apóstoles. Entonces, yo creo que esto lo hizo el Señor a propósito para que nadie dijera solo los apóstoles. Envió otros 70 y dice, les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, lugar del Señor de la mies que envió obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier ciudad donde entréis, primeramente decid paz sea esta ciudad. Y si hubiese el día público de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad aquí en la misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Gracias, hermanos, por esa vida y ese pastel tan delicioso que nos están haciendo, y por las carnitas y lo que nos han. Amén, gracias, hermano. Dice, coma todo lo que ponga delante de ustedes, yo obedezco. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Amén. Pero fíjate lo que le dice. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanar a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Les dio la instrucción, sanen enfermos. Pero te fijas que no les dijo, resuciten muertos, leprosos, eche fuera demonios. Ya que no les dijo nada de eso, nomás les dijo, sanen enfermos. No les dijo nada de lo demás. Solo les dio una instrucción, sanen enfermos. Pero fíjate lo que sucede. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban saliendo por sus calles, decir, aún el pueblo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, nos sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora, fíjate, estos hombres fueron y predicaron y regresaron. En el verso 17 habla de su regreso. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Salen a los enfermos. Pero ¿verdad que no les dijo nada más? Fíjate lo que dice. En el versículo 17, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué le dijeron eso a Jesús? Porque Jesús no les dijo que echaran fuera demonios, pero ellos de todas maneras lo hicieron. ¿Te fijas? Son detalles que no le ponemos atención al texto bíblico. Jesús no le dijo a estos que echaran fuera demonios, solo les dijo sanen a los enfermos. Pero estos fueron y echaron fuera demonios. Aleluya. ¿Está captando lo que quiero decir? Fíjate lo que dice. Y les dice, aún los demonios se nos sujetan ¿en quién? En tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí yo os doy. O sea, la misma autoridad que le dio a los apóstoles. ¿A quién? A todos nosotros. Los 70 nos representa el número de plenitud. Es el número 7 por 10. Nos representa a todos. Número de plenitud 70 es 7 por 10. 7, número perfecto de Dios. 10, número de plenitud. 70, número perfecto de plenitud todos nosotros. 70 años estuvo Israel en cautiverio en Babilonia y después fue liberado. ¿Ok? Estos 70, gloria a Dios, es la iglesia. Es el pueblo de Dios, no son los ministros. Es el pueblo, son los contadores, los abogados, los electricistas, los carpinteros, los que venden raspas en la plaza, los que venden nieve de la Moreana. ¿Cómo se llama? La Michoacana. La Michoacana. Los que venden morellanas también. No, la Michoacana, ¿de qué se llama? La Michoacana de ¿Tocumba? De Tocumbo. Esto es para todo el que esté en Cristo. ¿Te fijas? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, he aquí. Discúlpeme que estoy hablando muy rápido. Estoy hablando muy rápido porque yo quisiera quedarme todos los días aquí hablando con ustedes. Pero yo sé que además tengo una sesión más después de esa. Entonces, bien rapidito. Por eso estoy hablando bien rápido. Hermano, ¿por qué me digan rápido? Porque no tenemos tanto tiempo de público. ¿Sí? ¿Ok? Ahí van a quedar las transmisiones. Ahí van a quedar, ok. Que las vuelvan a
pero para abarcar más temas también. Bien, entonces, lo que Jesús les dice: he aquí os doy potestad. Potestad es poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, esto de que ustedes tienen poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros, mi Padre les dio ese poder. No, hombre, eso no es lo bonito. Lo bonito es que ustedes van a verme cara a cara cuando regresen. Es que ustedes están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Y por eso hay que tener cuidado, porque hay algunos que son imitadores y según tienen poder, y no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos lo otro, pero su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Usted primero necesita ser salvo, recibir a Cristo, y después entender que esto es para todos. Usted solamente necesita tener revelación de la autoridad que hay en el nombre de Jesús para que el poder de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de usted, opere sanando a los enfermos. Porque nosotros no sanamos a los enfermos por nuestro poder. Es el Señor a través de nosotros. Pero Él nos usa a nosotros. Y por eso Jesús fue enfático: sanen los enfermos. ¿Cómo va a sanar a los enfermos? ¿Yo de dónde, Señor? Nadie me respondió eso, pero ellos entendieron. No, ya sé que no es mi poder, es en el nombre de Jesús. Amén. Ya sé que es su poder va a estar conmigo. Ahora, escucha, ellos sanaron a los enfermos sin que el Espíritu Santo viviera dentro de ellos. Solo estaba con ellos. Y solo venía sobre ellos esporádicamente. Y si tenían el Espíritu Santo de ellos, yo los usaba. ¿Cuánto más tú que tienes morando dentro de ti el Espíritu de Dios? El Espíritu que se movía sobre las aguas. Como dice el canto, ¿es un canto eso, no? ¿Es un canto eso? Que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Cantamos ese canto, no porque lo canta, ¿cómo se llama? Rodríguez, ¿sabes? De Galilea está pasando por ahí. ¿Sabes por qué está pasando por ahí? Porque tú estás pasando por ahí. Y porque Él va dentro de ti. Con su Espíritu Santo. Como dice ese canto: el maestro de Galilea está pasando por ahí. Y déjalo que te toque. ¿Sabes quién va a tocar a la gente? Con el poder de Dios, usted y yo. Cuando tengamos la revelación que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y el Espíritu del Señor, Él es la promesa del Padre. Él se nos ha prometido. Ya vimos esos pasajes donde Él prometió. Pero yo creo que lea conmigo este pasaje, que ya lo cité varias veces, pero no le había dado la referencia. Segunda de Corintios, capítulo 3, la conmigo ahí. Ya lo dije varias veces, pero no le dimos la referencia. Segunda de Corintios 3:18. Fíjate lo que dice ese pasaje. Dice allí: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿De quién es la imagen? ¿Qué estamos viendo? A cara descubierta. Como en un espejo, pero no es un espejo que me está reflejando aquí. Estamos viendo como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor que está revelada en la palabra y que nos muestra quiénes somos en Cristo y que el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando nosotros entendemos que esa gloria de Dios está en nosotros, Jesús dijo en Juan capítulo 17, dice: la gloria que yo tengo se las he dado a ellos también. Eso está en Juan 17. Que Él nos vino a dar su gloria, que Él nos vino a mostrar su gloria. Dice, mirando en esa gloria, dice, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Pero fíjate, el verso 17, un verso antes dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allá hay. La imagen de Cristo la vamos a reflejar en la medida que tengamos encuentros con la gloria de Dios. La gloria de Dios está ahora en tu corazón. Pero queremos que esa gloria se vuelva
vimos esta nube que cubría todo el valle y nos acordamos de esta historia. Que en los años 90 mi pastor llegó y puso un videocassette, y en ese videocassette que puso en ese cuarto de oración, de repente era del servicio de la noche anterior, había venido un americano, un misionero a predicar por ahí, y él estaba interpretándole al misionero. Pero el poder de Dios comienza a tocar a la gente y viene de atrás hacia adelante el poder de Dios. Y en el videocassette tú lo único que ves es que unos empiezan a orar, otros empiezan a llorar, otros empiezan a temblar, otros se postran, otros, pero algo se ve que se empieza a mover de atrás hacia adelante en la gente. Pero aquí el testimonio, el pastor dice, cuando estábamos aquí y eso pasó, vimos como una nube, el Señor nos dio una visión, dice, lo vimos, pero lo vio, dice, en el video se ve donde ellos están haciendo hacia los ojos. Dice, porque estamos haciendo esto, porque estamos viendo como una nube literalmente está entrando y donde va avanzando, va tocando la gente está reaccionando a esa nube, a esa neblina que estuvimos viendo. Pero lo interesante es que en el video no se veía nada. Yo creo que eso tiene también, el Señor es sabio. Dios no quiere que hagamos ídolos de nada. Dios no quiere que idolatremos manifestaciones ni videos, y en el video no se ve nada, nomás se ve que la gente está siendo tocada. Gloria a Dios. Pero esa nube de la gloria se manifestó. Y cuando veníamos acá, vimos esta nube y me lo recordó. Y yo le dije, Señor, yo te pido que tú manifiestes la nube de tu gloria, que ahora el Espíritu Santo está en nosotros, pero no quiere decir que no pueda venir a traer tiempos de refrigerio, porque esa nube representa el refrigerio de la presencia del Señor. Y ahora sí, vaya a el Salmo 92:10. Este es un texto, hay una canción por ahí de este texto. Hay alguien por ahí cantando que dice, como el búfalo, ¿verdad? Hay una canción que dice, como el búfalo, arrollar el enemigo, si se enfrenta conmigo, tengo fuerzas del Señor. Ay, no es canto viejito, no 20 años. Salmo 92 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ahora esa palabra búfalo, se tradujo búfalo, pero significa unicornio. Pero como unicornio la gente piensa en un caballito bonito, con un cuernito así, qué bonito va el caballito, un unicornio. Y no está hablando de ese animal. En aquellos tiempos había un animal que hoy está extinto, que era similar a un rinoceronte, que tenía un solo cuerno. Y era un animal más grande que el rinoceronte, y era masivo, y le llamaban unicornio. Y una vez mi hija estaba, que los unicornios, y que piensa qué bonitos animales, y ¿qué es un unicornio realmente? ¿Cómo eran los unicornios, los que vienen mencionados en la Biblia? Así, y le mostré, y era como un rinoceronte, un poco más grande que el rinoceronte, con un solo cuerpo. Entonces, cuando que dice, me darás fuerzas como las del búfalo, se le cambia a búfalo para que la gente pueda imaginarse a un animal en perspectiva el día de hoy. Pero está hablando de un animal masivo, grande y poderoso, que nadie se le podía enfrentar. Entonces, me darás fuerzas. La unción de Dios, el Espíritu Santo, nos da fuerzas como las del búfalo. Ahora vamos a hablar acerca de títulos del Espíritu Santo. Y la palabra Espíritu en la Biblia literalmente es aire. Creí que yo, según yo que he hecho esa corrección aquí en el bosquejo, no sé por qué no está. Ese texto yo ya lo había corregido, pero me imagino que cuando el pastor me preguntó por en esta del bosquejo, a se me olvidó, desde que ya había mandado la corrección. Pero ahí debiera decir la palabra Espíritu, literalmente significa aire. ¿Por qué? Viene de la palabra griega neuma, significa aire. Y de ahí viene la palabra neumático. Ah, sí, ahí está. Literalmente significa aire. Aire, eso significa aire. ¿Ok? Acá. ¿Viene también? Y esa palabra aire. Fíjate, acá no viene. Viene en la diapositiva. Esa es la corrección de la diapositiva. ¿Ok? En la diapositiva se está corrigiendo. La palabra neuma significa aire. ¿Ok? Acá está la corrección. Literalmente significa aire, pero puede referirse al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. También puede referirse al Espíritu humano. Yo no lo quise poner ahí porque no le quiero dar ni nada
Pero cuando es el Espíritu Santo, se añade la palabra, que es la palabra actus. Y Espíritu Santo, a veces cometemos el error de dar el significado de las raíces y creemos que la raíz es el significado de la palabra, y no. Porque la palabra neumático no significa espíritu, ¿verdad que no? Ni tiene un espíritu la llanta tampoco, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tiene aire. Entonces la raíz, cuando algo tiene un significado de la palabra, te diga la raíz significa esto y significa lo que dice la raíz, eso está equivocado. La raíz no es el significado realmente. Aire es la raíz, pero el significado es espíritu. Neuma significa espíritu, y el Espíritu de Dios se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, puede referirse también al Espíritu humano, pero en estos pasajes, en estos muchos pasajes que están aquí, vamos a hablar de la referencia al Espíritu Santo. Bueno, ya hablamos que el Espíritu es de Dios, ¿verdad? Yo quiero escoger nada más uno de los textos que están aquí. Quiero que vayas conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, verso 2. Déjame seguir un poquito ya. Uy, ya me dio calor. Amén. 1 de Juan. Aquí en esta parte, a lo mejor no sé si vengan todos los textos en el bosquejo. No los quise poner porque no vamos a rellenar ahí de textos y textos, pero está, en la presentación no están todos los textos, no están todos, solamente está la primera parte, pero ahí en el bosquejo sí está. Y ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde, vamos a leer el contexto. Vamos a leer el contexto. Aquí está hablando de falsos espíritus. Perdón. Y dice, fíjate lo que dice, 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer al espíritu de quién? De Dios. De Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, dice, todo espíritu que no confiesa, perdón. Ok, tenemos los dos textos. Me caí un poquito sobre nosotros. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una forma de distinguir una secta es que las sectas, una de las cosas que niegan, muchas sectas, no todas, pero muchas sectas, es que Jesús vino en carne. Dicen que vino solo en espíritu, o que era un fantasma, o que siempre niegan que vino en carne. Las sectas se caracterizan por, número uno, negar la humanidad de Cristo o negar la divinidad de Cristo. Pero Jesucristo es Dios y es hombre. Él es Dios hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Y fíjate lo que dice el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, afirma la humanidad de Cristo, que Él vino en carne. Amén. Ahora, el Espíritu Santo también se le llama Espíritu de vida. Vaya conmigo a Romanos. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo desde el verso 1.
tienes leucemia, tienes necrosis en el riñón y ya no sirve, que vas a morir, y hay que hacerte diálisis. Tienes esto, tienes lo otro. ¿Qué dicen los doctores tantas cosas? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te doy gracias, Señor, porque hay una nueva ley en mis miembros, que es la ley del Espíritu de vida, y esa vida le da vida a mi cuerpo. Usted puede orar con sanidad invocando esa palabra, porque el Espíritu Santo da vida a nuestro cuerpo, da vida a nuestro ser. Él es el Espíritu de vida, Él es el Espíritu de verdad. Ya hemos leído hace rato ese texto de Juan capítulo 15, verso 26. Él nos enseñará todas las cosas. Él es el Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14. Juan el ese. ¿Y cuántos quieren al Espíritu de gloria? Primera de Pedro 4, verso 14. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ese glorioso Espíritu también puede traducirse: Él es el Espíritu de gloria. Espíritu de gloria. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Primera de Pedro 1:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Perdón, me fui a Santiago 4, me fui uno más atrás, una página más atrás. Primera Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién? De Cristo, el cual estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Él es el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Ahí conmigo Hebreos 10:29, un poquito para atrás. Hebreos 10:29. Y dice así: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de ¿qué? De gracia. Él es Espíritu de sabiduría, ya lo habíamos citado hace rato. Dice que Él nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Pablo oraba eso en Efesios 1:17. Él es el espíritu de revelación, es el mismo texto, dice espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Efesios 1:13 dice que Él es el espíritu de la promesa, es el espíritu que nos fue prometido. Él es el Espíritu Santo, ya lo leímos, Hechos 1:8, si queréis poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Él es el espíritu del Hijo. Vamos ahí, Gálatas 4:6. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y dice el texto: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de quién? De su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aleluya. Así que ya no eres esclavo sino hijo, es hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu del Señor. Ya habíamos citado 2 Corintios 3:17. Hay más textos ahí. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de santidad, Romanos 1:4. Es el Espíritu del Padre, Mateo 10:20. Él es el Espíritu Santo, Él es consolador, paráclito, intercesor. Hermanos, yo quiero ministrar. ¿Pero qué les parece, antes de continuar con el texto de la administración, que tenemos un receso nada más de 10 minutos para tomar un poquito de agua en una mano? Porque yo quiero ministrar, si quieres pausar pero solo 10 minutos, ¿está bien? ¿10 minutos está bien? Para